Buenas noches, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a estar exponiendo acerca de nuestro trabajo de investigación que tiene como título Parámetros físico-morfológicos de una cuenca. Bueno, en primer lugar voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es un modelamiento hidrológico y algunos de los aspectos generales estudiados. En primer lugar vamos a tener la ubicación y delimitación de la cuenca, la clasificación de la cuenca, las características físicas de la cuenca, las características de relieve, el pendiente del cauce principal, la precipitación media y finalmente lo adicional. Todo esto corresponde a la primera parte del trabajo y luego lo adicional que ya va a ser el modelamiento hidráulico. Ahora voy a mencionar acerca de los objetivos. El primer objetivo es obtener los parámetros y características hidrológicas de una cuenca, delimitar la cuenca hidrográfica basada en un punto objeto y en las curvas de nivel generadas. Además, identificar el cauce principal con el fin de calcular las pendientes, calcular la precipitación media utilizando diferentes métodos para determinar la exactitud de los datos obtenidos y, como mencioné hace un momento, realizar el modelamiento hidrológico con el programa GEC-HMS y evaluar la evapotranspiración por medio del método empírico Thornwright y métodos numéricos por medio del programa Cropware. Además, vamos a estar calculando los caudales. Ahora voy a hablar un poco acerca de nuestra zona de estudio. El sector escogido es del código 13J. Esto está ubicado en el departamento de Moyobamba. Ahora voy a hablar un poco acerca de la delimitación de nuestra cuenca. En primer lugar, teníamos un punto objeto, hicimos la delimitación aguas arriba. Como sabemos, esto es siguiendo las islas y sin cortar ningún curso de agua. Acá hay un resumen acerca de las características físicas de la cuenca. Todos estos datos han sido obtenidos de AutoCAD. Los más importantes y los que vamos a utilizar para esta nueva parte del trabajo son el área del perímetro, el área de 256 kilómetros al cuadrado y el perímetro de 80 kilómetros. Ahora voy a mencionar brevemente las características físicas de la cuenca que se calcularon en la primera parte, que son el coeficiente de compacidad o índice de Gravelius, el índice o factor de forma, la densidad de drenaje, la extensión media de la escorrentía superficial, la sinuosidad de las corrientes de agua, la densidad en corriente. Ahora voy a hablar un poco acerca de las características del relieve. En primer lugar, la pendiente de la cuenca, que se realizó mediante el método de las cuadrículas asociadas a un vector, como vemos en pantalla, que se realizó con el programa AutoCAD. Acá está un poco de los cálculos que también están más especificados en nuestro Excel. Y finalmente tenemos la curva de distribuciones de pendiente y el valor que nos salió de la pendiente es 0.33 aproximadamente. Luego tenemos la curva ipsométrica que calculamos, que igual los datos están mejor detallados en el Excel. Y finalmente nuestra curva ipsométrica con una altura mediana de 1050 metros sobre el nivel del mar. Ahora vamos a hablar un poco acerca del pendiente del cauce principal. Tenemos la pendiente media, la pendiente equivalente constante y la pendiente media compensada. Esas son las fórmulas que hemos utilizado y en la diapositiva siguiente va a aparecer el Excel, donde están los cálculos más detallados. Y tenemos que el resultado del S3 es de 0.02, el del S2 0.003 y del S1 0.03. Ahora, con respecto a la precipitación media, hemos obtenido los datos de 3 estaciones que estaban cercanas a nuestra cuenca, que son Soritor, Pacaizapa y Alao. Cada uno con los metros sobre el nivel del mar que vemos en pantalla y la precipitación en milímetros por mes. Y sacamos una precipitación media de 149.85 milímetros por mes. Además, también lo sacamos mediante el método del polígono de Thyssen. Cabe resaltar también que los datos que estamos utilizando son del año 2018. Y finalmente, calculamos también la precipitación media mediante el método de las isoyetas, como vemos en pantalla. Esto también se realizó en AutoCAD en la primera parte del curso. Y la precipitación media salió 136,82. Ahora, hablando un poco más acerca del procedimiento de esta segunda parte del curso, vamos a hablar acerca del tiempo de concentración y periodo de retorno
dos valores que se utilizarán más adelante para el modelamiento en GKHMS y en el programa CropWatt. En primer lugar, sacamos el tiempo de concentración mediante tres métodos: Kirpich, California Culver's Practice y Federal Aviation Administration, y tenemos los valores en pantalla, de los cuales solamente hemos utilizado los más cercanos, que vendrían a ser el TC de 82,18 y el TC de 89,50, ya que los otros nos salían valores muy alejados. Y finalmente tenemos el periodo de retorno, que salió 604, y en la parte de abajo, en la parte inferior, vemos el tiempo de concentración promedio en horas y minutos, que nos salió 85,84, que este valor se va a utilizar más adelante para el tema del modelamiento. Bueno, con respecto al tema de evapotranspiración, vamos a hablar acerca principalmente que esta es la combinación de una evaporación desde la superficie del suelo y el agua captada por la vegetación junto con la transpiración de las plantas y sobre todo de los estomas. Para el cálculo hemos utilizado el método de Thornway, que principalmente utilizamos las temperaturas de cada mes en promedio y posteriormente realizamos el cálculo del coeficiente I. También necesitamos la tabla para verificar la duración máxima diaria de las horas de fuerte insolación N. Procedimos a hacer la interpolación y a realizar el cálculo. De forma más explicada, vamos a mostrar el Excel, que bueno, acá tenemos las temperaturas y fueron calculadas de forma que la temperatura sobre 5 elevado a 1,514 va a dar lo que es el coeficiente. Posteriormente se realizó lo que es se calculó el N, que es justamente con el dato que hemos latitud sur y el mes que hemos elegido, que va a ser en marzo, y se realizó la interpolación para hallar el valor de N, que nos salió 12,3981. Y también de esta forma realizamos la sumatoria de los coeficientes, también el coeficiente A, y con ello realizamos el cálculo de la evapotranspiración con la ecuación que se puede observar y salió un total de 19,82 centímetros diarios, ¿no? Ya, posteriormente vamos a hallar el caudal por medio de dos métodos. Principal, el método racional. Hicimos una evaluación, lo que es el método racional, ya que el método racional es para un área menor a 13 kilómetros cuadrados. Sin embargo, nuestra cuenca es una cuenca de 275 kilómetros cuadrados, entonces hemos utilizado el método racional modificado con las siguientes fórmulas que podemos observar, que es para el caudal, el coeficiente es correntía, que es hallado con la tabla de la izquierda, eh, por por la intensidad máxima de precipitación, por el área en hectáreas y por el coeficiente K, que este es el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad se halla sumando 1 más el tiempo de concentración hallado anteriormente y toda esta fórmula. Principalmente para hallar el primer caudal utilizamos las, tem- las precipitaciones de la primera estación, que es Oritor, y si se utilizó esta fórmula, con lo que nos dio un caudal de 8.410,24 metros cúbicos por centímetros. Ahí. Ya posteriormente, hicimos lo mismo con las diferentes estaciones para Pacaizapa y para Lao, y nos arrojó estos valores de caudales, que para el de Pacaizapa es de 8.871,67 y para el de Lao es de 6.770,56. Ya. Otro método que es para hallar el caudal es el método MACMAP, que más que todo es una evaluación
de la vegetación, del suelo y de la topografía. Para hacer un análisis de la cobertura de vegetación, utilizamos el coeficiente de 0 a 20%, ya que según la memoria descriptiva del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, en el distrito de Moyobamba específicamente, podemos identificar dos tipos de bosques. Estos son el bosque de terraza baja, en el que se localiza en altitudes que van desde los 800 hasta 1200 metros sobre el nivel del mar y abarca una extensión de 3116 hectáreas. Aparte que constituye un porcentaje de 0,002% del territorio nacional. También lo que es el bosque de alta basimontano, y esto equivale a un 0,0003% del territorio nacional. Por ello es que escogimos el coeficiente de 0 a 20%, que equivale a el C1 igual a 0,30. Posteriormente, para el análisis de suelo, que es también dentro del coeficiente de escorrentía, utilizamos un suelo arcilloso, es decir, fino, por lo que se consideró el C2 como 0,22 según la tabla. Y por último, en la topografía, como la pendiente la hemos hallado anteriormente, es de 0,33, está dentro del rango 0,2 a 0,5, por lo que se determinó un C3 de 0,06. Al realizar cada uno de los cálculos para las estaciones de los caudales, el C3 viene a ser 0,06, es decir, no, el C viene a ser 0,58, que es la suma del C1, C2 y C3. Utilizamos lo que es la pendiente del cauce principal, que ya fue allá anteriormente, mi compañero lo mencionó, 0,03. Y en intensidades máximas utilizamos la intensidad máxima de cada estación. La primera estación fue de 289,8 y con ello pudimos obtener lo que es, con la fórmula que es caudal es igual a 0,009 por el coeficiente de escorrentía, por la intensidad y por el área a las cuatro quintos, por la pendiente de cauce principal a un quinto, y se obtuvo que para el primer caudal obtuvimos un valor de 2565,95, mientras que para la segunda estación evaluada, que es la de Pacaizapa, obtuvimos un valor de 2706,74 metros cúbicos por segundo, y mientras que para la última estación evaluada, un caudal 2065,69. Cada uno respectivamente tiene su intensidad máxima, que es de cada estación, ¿no? Bueno, acerca del uso del programa Crowbot, se tiene los siguientes datos y procedimientos. El primero que todo es poder encontrar la temperatura mínima y máxima. Eso se puede hallar en la estación del Naranjillo, en el país de Perú. Aquí se puede observar la altitud y las coordenadas para poderlo encontrar. Acá con la página Cenami vamos a encontrar nuestra estación Naranjillo, las temperaturas máximas, mínimas, la humedad relativa y la precipitación total que se haya. El mes que estamos utilizando sería el mes de marzo, en este caso, así que procedemos con la presentación. Una vez que nos encontramos en la parte que ya tenemos todos los datos colocados, vamos a tener el viento, y en la parte del sol va a estar vacío, en donde nosotros vamos a correr nuestra primera hoja, que va a ser el clima, y vamos a poder encontrar ya el sol, la radiación y la primera sección de evotranspiración. Ya con lo que se mencionó de la estación Anjillo, vamos a tener la precipitación, es la lluvia, y pasando los datos de cada mes, porque se halló un promedio mensual también, vamos a tener un total de 55,9 y un EFF de lluvia de 55,4. Con los datos del dry crop, tenemos la siguiente tabla, en donde se eligió por la zona de estudio, en Moyobamba, en que se tiene una plantación cercana de yuca. Los datos que tenemos es yuca mandioca, se utilizó el año 1, el valor de 0,3, 0,80 al cubo, que es a un aproximado de 0,51, y 0,3 y una longitud de raíz de 1.
Acá se puede observar 0.3, 0.51 y 0.3. La cantidad de días, la inicial hasta el total, eso se puede encontrar en la segunda parte de la tabla. Es una parte de la tabla en donde si encontramos yuca o mandioca, en la, acá yuca o mandioca tenemos los siguientes valores de 20, 40, 90, 60, hace un total de 210. Total de 210. Y así sucesivamente con la tabla número 3 de lo que se está mostrando anteriormente. Tenemos una longitud de raíz de 0.65, 0.65. Acá estamos considerando de que el proceso de regado de la planta fue completamente constante. No hubo ningún problema, por eso es que tenemos de 0.50, 0.50, 0.50 y un total de 1 en toda parte de aquí. Como se mencionó, la longitud de raíz es de 1 y eso ya nos permite nosotros hallar nuestra tabla. Pasamos al tipo de suelo. Se buscó que Moyobamba tiene un suelo más que nada arcilloso, puede ser un poco fino también. Y ya buscando los valores en diferentes páginas, investigando un poco cuál podría ser nuestros valores de un suelo arcilloso, se puede encontrar los siguientes datos. 133 milímetros metro, 24 milímetros al día, que la longitud máxima de infiltración en raíz, 65 centímetros, 2% de suelo y 130.3 en de suelo inicial. Ya con todos los datos que se mencionó anteriormente del programa CROWAT, se pudo hallar la tabla de evapotranspiración total y de lluvia total, donde tenemos un total de 365.3, 30.3 y 334.7. Ya haciendo como un resumen, se utilizó la estación Naranjillo, la plantación fue de yuca y no hubo ningún problema para poder encontrar los valores necesarios. Acá se puede ver una imagen de la estación Naranjillo. Ahora pasando al segundo programa, es el GEC HMS. Este programa vamos a explicarlo ya más detalladamente. Lo primero vamos a crear como que la carpeta en donde se va a guardar. Vamos a colocar el nombre de Moyobamba, que es la ubicación de nuestro terreno, métrico. Y vamos a guardarlo inicialmente solamente en el escritorio. Vamos a crearlo, tenemos nuestra primera carpeta, los componentes, y pasamos a crear el Basic Model. Aquí vamos a colocarle cuenca, vamos a crearlo. Y ya tenemos nuestro primero. Aquí ya se abre nuestra ventana, agrandarlo, y ya empezaríamos nuestra primera parte. Tenemos lo primero acá, que sería nuestro río, y de ahí ya tendríamos nuestra subcuenca. Vamos a dejar el nombre de Default, vamos a conectarlo aguas abajo, y en esta parte vamos a tener que ya empezar a llenar los datos. El primer dato importante es conocer el área de nuestra cuenca. Nosotros lo tenemos ya calculado. Estaría en la parte de caudal. Acá nosotros lo tenemos, vamos a trabajarlo en kilómetros cuadrados, que es 256. Vamos a trabajarlo sin decimales para tenerlo más rápido. 256. De ahí lo demás se puede aquí modificar los métodos. Se puede considerar también un método de pérdida o un método de base. Como no tenemos ninguno, aquí vamos a colocarle ninguno, ninguna pérdida y recesión ninguno. Ya con eso solamente nos quería colocar qué modelo nos gustaría trabajar acá. En este caso vamos a trabajar con el SCS, Unit Hydrogram. Vamos a la parte de transformación y nos va a pedir el lag time, que eso es conocido también como tiempo de concentración. Como se mencionó anteriormente, de mis compañeras explicó el tiempo de concentración. Tenemos esos tres, pero vamos a, como por así decirlo, eliminar el tiempo de concentración de California, ya que es bastante diferente con los otros tres. O sea, hallar un promedio de entre estos dos, alrededor es 86 el valor de acá, así que vamos a trabajarlo con ese, 86. Ya teníamos
cuenca y río ya con los valores concretados. Pasamos a la siguiente parte de los componentes. Sería ya colocar como que el tiempo de creación. Vamos a dejarlo igual como H1. Y acá nosotros tenemos los intervalos de un día con la página Cenami que tenemos los datos de información. Pasaríamos aquí allá a colocar la fecha. Nosotros, como mencioné, estamos trabajando con marzo, sería marzo. La fecha, la hora la vamos a dejar igual. Y acá iría hasta el 31 de marzo. Acá el año que estamos manejando sería 2018. 2018, listo. Ya tenemos este componente completado y pasaríamos al meteorológico. Vamos a dejar igual meteorológico 1. Aquí vamos a cerrar esa parte acá y ya tendríamos el primero. Entonces, acá vamos a colocar que se considere nuestra cuenca como la principal y eso sería todo por esta primera parte de meteorología. Y por último tenemos lo que sería el control 1, en donde colocaríamos las fechas de inicio de nuestro proyecto. Esto lo podemos simplemente ya copiarlo de acá, que serían los mismos datos. Día de inicio, la hora ya la conocemos que es 000 y el último día. Vamos a copiarlo desde acá mismo. Y la hora sería la 0000. Ya. Una vez que ya tenemos todos estos parámetros ya generados y creados, vamos a darle com- a Compute, Create Computer, simulación correa número 1, y vamos a aceptar. Aquí estos pasos sería elegir cuáles serían nuestros puntos específicos, sería la cuenca, la meteorología 1, el control 1. Ya teniendo todo esto, vamos a seleccionar la correa 1 y aquí dependiendo de los valores y de las cosas que tengamos, nos puede arrojar algún tipo de error o podría ya concretarse todo el proyecto. Por ejemplo, acá nos comenta que hay un primer error, sería que el hietograma del gauge tiene un error, sería en su asiento número 1. Bueno, una vez continuando con el error, se puede detectar de que en la parte de precipitación falta completar la tabla. Estos datos los tenemos ya aquí separados por Cenami. Procedemos a copiarlos. Y con eso ya podríamos nosotros hallar el histograma de precipitación, que sería el que estaría en esta parte presente acá. Y ahora, terminando esa parte, sería volver a comprobar si es que arroja algún tipo de error. En este caso ya ahora sí corre, no habría ningún problema. Y con eso podríamos nosotros ya calcular la parte que está aquí presente, el tiempo del subasí y del río. Bueno, una vez que ya se tiene los valores hallados acá, se selecciona la subcuenca y empezamos a ver los diferentes gráficos. Ese sería el hidrograma que hace la representación de los parámetros de la precipitación. Y aquí podemos hallar el pico de descarga, si se considerara un método de pérdida de volumen y los diferentes valores de precipitación que se han considerado. Listo. Ahora vamos a pasar por las conclusiones. Para finalizar, vamos a presentar nuestras conclusiones. En primer lugar, tenemos que la pendiente media podría variar de acuerdo al número de ocurrencias tomadas en el método de cuadrículas, esto es en lo correspondiente a la primera parte del trabajo. En segundo lugar, que el número de tramos en los que se divide el cauce principal afecta a la precisión de la pendiente. Luego, con respecto a precipitaciones, tenemos tres conclusiones. La primera es que la exactitud del método aritmético varía dependiendo de la cantidad de estaciones meteorológicas que se toman.
En segundo lugar, que el método de los polígonos resultaría más preciso de contar con más estaciones que influyen en la distribución de las áreas. Y finalmente, con el tema de precipitaciones, que el método de las isoyetas es el más preciso, ya que se obtienen las secciones siguiendo las precipitaciones. Y ya con la última conclusión, que tiene más que ver con esta segunda parte del trabajo, es que acerca del tiempo de concentración se logró encontrar un valor concordante. Para eso se calcularon 3 métodos diferentes. Y eso sería todo con respecto a nuestra exposición. Muchas gracias.